Hola, bienvenidos a esta nueva sesión con Sparkling English. Continuamos stepping up, intensificando nuestro estudio, nuestra comprensión del idioma inglés. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y es grato para mí tenerlos como audiencia, como estudiantes y deseoso a la vez de que muchos puedan aprender, que alcancen un nivel de fluidez y de conocimientos que les sean verdaderamente útiles y no solo una distracción. Ustedes recordarán en las sesiones anteriores ya hemos cubierto la oración como tal, hemos cubierto o he cubierto las partes que conforman la oración, el sujeto, el verbo, el complemento. Hemos estado estudiando algunos verbos regulares. También hemos visto algunos verbos irregulares y otros detalles del artículo indefinido, del artículo definido y de algunas expresiones comunes en inglés, diferente a la manera como se construyen en nuestro idioma español. También hemos visto algunos modismos, hablamos de los cognates o de los similares, algunos ciertos, otros engañosos. Y también hemos trabajado en el tema de los vocabularios en general, aprender, conocer palabras. Continuaremos con el ejercicio. Quiero en este momento compartir con ustedes el esquema general de lo que significa el aprendizaje de inglés con el enfoque Sparkling English. En realidad son tres elementos constitutivos de la estructura. La parte gramatical en el centro, que no es tanto de memorizar, tiene su parte de memorización, pero sobre todo es interiorizar lo que significa la gramática. Ella está soportada, alimenta a la vez al desarrollo mediante la memorización de vocablos. Son los vocabularios que estamos estudiando. Y a su vez, otra parte fundamental del proceso de aprendizaje es el esquema de verbos, que los desarrollamos mediante práctica. Entonces, las palabras como tal, los sustantivos, los adjetivos, en general, los memorizamos. La gramática la interiorizamos y los verbos los practicamos, por supuesto, también con memorización. Así que esa es la clave. La hemos estado siguiendo, no la había explicado de esta manera, pero es básicamente, esa es la estructura de Sparkling English. Vamos a mirar a manera de introducción ahora a un vocabulario sobre algunos elementos muy comunes y que necesitamos, los alimentos. Y específicamente quiero compartir con ustedes acerca de los mushrooms, algae and vegetables. Champiñones, algas y verduras. Tenemos, por ejemplo, el cultivated mushroom, que es el champiñón. También lo podemos encontrar simplemente como mushroom. Tenemos los oyster mushroom, que tienen un nombre un poco diferente, es orellana por la figura como de una ostra. Oyster mushroom. También tenemos la spirulina, spiruline, una E muy suave, una spiruline, que es algo ahora muy de moda, ustedes saben, se venden las espirulinas en todas formas, así que spiruline. También el sea lettuce o la lechuga marina. Tenemos el thyme o cebollona o cebollín o cebolla de hoja, thyme. Tomato, fácil para todos. El olive, que son las aceitunas.
yellow sweet pepper, que es el pimiento dulce amarillo o el pimentón amarillo. Tenemos el green sweet pepper, que es el pimiento dulce verde. Tenemos el cucumber, que es el pepino o cohombro, como lo llaman en artes. Garlic o ajo, red onion o cebolla roja, sweet potato, batata, cassava, que es la yuca o mandioca, cassava, asparagus, que es el espárrago, el celery, que es el apio, la leaf lettuce, que es la lechuga rizada, eggplant, que es la berenjena, summer squash, que es el calabacín, pumpkin, que es la calabaza común, el horse radish, que es el rábano blanco, el radish, que es el rábano normal, el rojizo, el carrot, que es la zanahoria, y beet, una I larga, beet, que es la remolacha. Tenemos adicionalmente en esta categoría el iceberg lettuce, que es la lechuga iceberg, el red cabbage, que es la col roja o también la conocen en otras partes como lombarda, el green cabbage, col verde, el petzl, col china, que existe en algunos lugares, el watercress, que es el berro, el dandelion, que es el diente de león, el turnip, que es el nabo, el peanut, que es el maní o el cacahuete, lentil, que son las lentejas, el chick beans, que son los garbanzos, el black eyed pea, que es el frijol blanco, y los green peas, que son las algas. Continuamos con algunos términos de champiñones, algas y verduras. Spinach, la espinaca, garden cress, el berro de jardín, cauliflower, que es el coliflor, broccoli, que es el brócoli, artichoke, que es la alcachofa, el avocado. En algunas partes también lo pronuncian avocado, pero generalmente es avocado. El aguacate, el green bean, que son las habichuelas verdes o habichuelas tuernas, la lima bean, que es el frijol de Lima, el red kidney bean, que es el frijol rojo, almond, fíjense que esa L no se pronuncia almond, almendras, el broad bean, que son las habas, y el soybean, que es la soja. Nos corresponde hacer unos ejercicios inmediatamente siguiendo con todos los vocabularios y verbos hasta ahora. Lea 3 o 4 veces cada palabra en alta voz. Recuerde, no es mentalmente, no es una lectura mental, es en alta voz, intentando memorizarla. Realmente en cuanto a las verduras y demás, habrán algunas que para usted no son de interés. Perfecto. Nunca las usa, ni siquiera las conoce, pues perfecto. Pero aquellas que usted conoce, debería memorizarlas. Forme oraciones con cada palabra de estas en tiempo presente, en tiempo pasado y futuro, con preguntas y declaraciones afirmativas y negativas. Este uso repetitivo es la mejor herramienta para memorizar cada palabra. Rétese usted mismo. Pregúntese usted mismo. Respóndase usted mismo. Y verá que aprenderá. Tenemos el ejemplo siguiente. Solo con la palabra almond. Recuerden, la L no se pronuncia. Almond. No voy a leer todos, pero este es uno de los ejercicios. Por ejemplo, we usually eat
almonds when watching TV. Almonds were little known 25 years ago. Almonds will become more popular as people take better care of themselves. What is a typical price for a pound of roasted almond? Where did they bring the almonds from? Y así sucesivamente. En realidad algunas pueden resultarle a usted en inquietud y buscarlas en Google, por supuesto. Where did they bring the almonds from? ¿De dónde trajeron las almendras? ¿De dónde? Ok. Miremos al otro vocabulario ahora más general, como los que hemos visto anteriormente. Empezamos con ago. Fíjense que la tilde está delante de la sílaba go y encima de la O está la rayita que les mencioné, que significa que la letra o la vocal se pronuncia con su forma original en inglés. Ago, already, ya. Ago, hace tiempo, no de hacer algo. No es que estoy haciendo algo, sino 5 years ago, hace 5 años. Aloof, que significa reservado, apartado, no muy sociable. Also, que significa también. Alum, significa alumbre. Amiable, que significa amable. Amicable, que significa amigable. Note la diferencia. Prácticamente es la misma palabra, pero en un caso es la pronunciación amable es amiable, y la otra es amicable. Amiable y amicable. Baneful, nocivo, dañino. Barra o reja. Barb, púa, barbilla como alambre púa, etc. Barbed, con púas. Bare, desnudo. Bass, bajo. Debo corregir algo. Realmente, bajo en música es el que está pronunciado debajo, es bass. Bajo en música es bass. Es decir, debería tener la rayita, la negra, es en bass, de bajo. Bajo como música. Mientras que bajo como pescado o como pez, róbalo, es bass. Bass. Circus. Citizen, ciudadano. Citizenship, ciudadanía. City, ciudad. Civic, cívico. Clarinet, clarinete. Class, clase. Clause, cláusula. Fíjese que encima de la O de clause en la pronunciación hay un punto, no la rayita. Si la rayita estuviera sería close, pero no es sino un punto, entonces clause. La siguiente, claw, que significa garra o pinza o tenaza. Clay, que significa arcilla, barro, lodo. Fíjese que sobre la A de clay, en la pronunciación, en el fonema, que está entre corchetes, sobre la A está la rayita esa, que significa que se pronuncia en su forma original. Clay. Coke. Igual que la anterior, sobre la O la rayita significa que se pronuncia OU, coke. Cold feet significa desánimo. Collar significa collar, cuello, collar, y color, fíjense la diferencia. La primera es color y la otra es color, que significa color. Bat significa murciélago. También significa el bate de jugar béisbol. Bath, baño. Pero bather, bañista. Fíjense que no se pronuncia A, tiene la rayita encima en bather, se pronuncia bañista. Mientras que bath, baño, no la tiene. Battery, batería o pila. Beach,
una I larga. Bed, cama, o también el cauce de un río. Bedding, ropa de cama. Beggar, mendigo o pobre. China, porcelana. Chloride, cloruro. Chlorine, cloro. Colorful, colorido. Coma. Fíjense la primera cómo se pronuncia cuando es de muerte, cuando es que está en coma una persona es coma y la otra es cama, cama. Es decir, la coma gramatical es cama, la otra es coma. He is in coma. And please write down your coma. Coma es diferente a coma de gramática, es diferente a coma de muerte. Come y cama. Comely significa donairoso, elegante. Complain significa queja, reclamo. Derision significa burla. Derision, derision. Diamond, diamond, diamante. Diaper, diaper, pañal. Diary, diario, libro. Diet, dieta. Disabled, disabled, lisiado, discapacitado. Miremos algunas expresiones comunes que también son parte del vocabulario. Please close the door. Please close the door. Por favor, cierre la puerta. What is your name? ¿Cómo se llama usted? My name is Carl Rogers. Where are you from? How old are you? How much do you weigh or whatever? How many children do you have? Fíjense la diferencia entre how much, cuánto, valor, cuánto cuesta, cuánto tarda, cuánto en general valor, how much, pero especialmente valor económico. How many, cuántos en número. How long, cuánto, generalmente tiempo, pero como veremos posteriormente también puede significar, si somos específicos, puede significar longitud, como how long is your room, how long is your car, cuán largo es. Pero por lo general, cuando está solo así como how long, lo debemos entender como una expresión de cuánto tiempo. How long will it take you to drive home? ¿Cuánto tiempo le llevará manejar hasta su casa? How far, cuánto o cuánta, hasta dónde hace referencia a distancia. How far is your home country from here? How far es entonces cuánto o cuánta, distancia. How, seguido de un adjetivo, cuán. How big is it? Cuán grande. How whatever. How big, how tall, how new, how old. Cualquier adjetivo significará cuán, adjetivo, cuán grande, cuán pequeño, cuán viejo, cuán joven. How early, cuándo, a qué hora. How soon, a qué hora también o cuándo. How soon, también podemos entenderlos como y cuándo. How, fíjense ya aquí no como pregunta, sino con una declaración, es un adjetivo. Wow, how big it is. Cuán grande es él. How big it is. Or how heavy it is. How fast he drives. Qué rápido maneja. Cuán alto es él, etc. To know how to. Este es bien importante. To know how to es saber hacer algo. Si a usted le preguntan, do you know how to? Usted debe responder, I know how to. Queriendo decir que usted sabe hacer algo. Usted no dice, por ejemplo, I know to drive. No. I know to work. I know to write. I know to use a computer. No. I know how to use a computer. I know how to whatever. Siempre es seguido de para decir saber hacer algo. Cuando no es saber algo, por supuesto, es know solo. I know where he lives. Yo sé dónde vive él. Pero cuando voy a decir que sé hacer algo, siempre es I know how. Otras expresiones. Excuse me.
disculpe, permiso, perdóneme. Excuse me es una expresión muy común cuando usted va andando, cuando no le escucharon algo. Excuse me. Está alguien por allá y no lo escucha, usted le puede decir de esa manera. Who is it? ¿Quién es? Fíjese la respuesta. It is I. No es it is me, aun cuando algunas personas lo usan en Sparkling English, es it is I. Cuando se nos pregunta quién es, it is I. U otra respuesta puede ser it is a friend. Otra expresión, a young man, a young woman. He has been here for a week. Está aquí desde hace una semana. They are still working. Están trabajando todavía. Fíjense que ese still, que significa todavía, está en la mitad. Pero si es negativo, sería un yet, que lo veremos posteriormente con más detenimiento, y va al final. We have not studied yet. Pero cuando es afirmativo, ese todavía, still, y cuando es negativo, ese yet va al final. The game is on. Ya están jugando. On and on, continuamente. Por ejemplo, it has rained on and on. Ha llovido sin parar. Once in a while, de vez en cuando. Once in a blue moon, es muy raro que eso ocurra. Es muy raro que eso ocurra. Seguimos con otras expresiones comunes. You are very opinionated. You are very opinionated. Eres bastante porfiado, eres bastante terco o dogmático. To be very opinionated. To be an old fogey or fogey, cualquiera de las dos deletreos. Ser de costumbres antiguas. No ser moderno. Entonces, I am an old, in fact, myself, I am an old fogey. I am an old fogey. Soy de costumbres más bien antiguas. To be out to. Hermosa esa expresión, to be out to. Esforzarse por algo. Por ejemplo, she is out to learn English. Ella se esfuerza por aprender inglés. The old woman, the old man, over and over, repetidas veces. They told him over and over not to go. Se lo dijeron repetidas veces que no fuese. Over here. Aquí, over here. No here, no se dice here, sino over here. Alguien está llamando y no sabe de dónde, y yo estoy respondiendo y busca over here. No simplemente here. No. That's broken English. Sparkling English es over here, over there. My own brother, mi propio hermano. My own brother. Aquí les voy a compartir estas dos que siguen bien hermosas y que son de Sparkling English. I live in New York City proper. Mire cómo se dice esto. Yo vivo en la misma Nueva York. Yo puedo decir I live in New York City, pero puedo vivir en un suburbio, puedo vivir a las afueras. Pero cuando digo I live in New York City proper, digo yo vivo en la misma ciudad de Nueva York. I do not live in Chicago proper. Yo no vivo en la misma ciudad de Chicago. Quiero decir que vivo en un suburbio, vivo en un pueblo cercano, en algún lugar. On one's own, por su propia cuenta. He has done it on his own. On one's own, por su propia cuenta. He has done it on his own. Lo ha hecho por su propia cuenta. Great job. He has done it on his own. Recuerde, esto es para memorizar. Y con el tiempo usted las va a olvidar. Pero con el tiempo tiene que repetirlas. Si en verdad usted empezó a estudiar inglés y es serio en ello, usted no va a terminar de estudiar inglés nunca. ¿Por qué? Porque hay palabras que se nos olvidan en nuestro propio idioma y en otro también. Y periódicamente tenemos que volver a repasar, claro, mucho más rápido que en la primera ocasión. Pero es normal que lo tengamos que hacer. Repasar, repetir, volver a algunas, subrayar las que se nos olvidan para enfatizar en ellas. Tenemos aquí un ejercicio. El ejercicio consiste primero en asegurarse de memorizar las frases comunes anteriores con cada palabra en inglés. En estas frases hay giros lingüísticos que debe memorizar como tales y no palabra por palabra.
Porque si usted pronuncia una palabra suelta de la otra, realmente no significa lo mismo. Tiene que tener ese orden, esa secuencia. La segunda parte del ejercicio, repita en alta voz cada frase 3 o más veces hasta comprender y repita hasta memorizar su significado. Haga preguntas largas a usted mismo o con otra persona con la que esté estudiando y cortas también con cada frase que le permita y respóndalas. Es altamente aconsejable, en cuarto lugar, escribir los ejercicios y las palabras para facilitar su memorización. Al hacer los ejercicios, cambie la persona del sujeto y tenga en cuenta los cambios en la tercera persona en positivo y negativo. Me vuelvo un poco al numeral 4. ¿Saben qué? Los psicólogos dicen que uno aprende el 10%, aprende aproximadamente el 10% de lo que escucha. Nada más. Pero uno aprende el doble de lo que escucha y ve. O sea que aprende el 20% de lo que escucha y ve en la primera vez. Y aprende el doble de lo que escucha, ve y escribe. Así que por eso les recomiendo que cuando esté estudiando escriba los ejercicios y las palabras. Porque fíjense que ya va por 40%. Si usted solo escucha, aprende el 10%. Si escucha y ve la pantalla o lo que tiene escrito, escucha el 20%, el doble. Y si escucha, ve y escribe lo que está escuchando, va por el 40% aproximadamente. Esto no es literal, pero es aproximado. Al hacer los ejercicios, cambia la persona del sujeto y tenga en cuenta los cambios en la tercera persona en positivo y negativo. Repase periódicamente estas frases y los vocabularios, hasta recordarlos sin inconveniente alguno. Algunos serán más catchy, más atractivos para usted y los memorizará desde el primer día. Algunos tomará más repeticiones, pero hágalo. Continuemos ahora con el verbo, con verbos. Recuerden sujeto, verbo, complemento. Recuerden la estructura que veíamos en la gráfica, vocabulario, gramática y verbos. Vamos a mirar ahora también verbos para no recargar un lado y dejar al otro un poco débil. El verbo to have, que es el que vamos a estudiar ahora, que tiene dos significados, puede ser tener, que es verbo principal, o puede significar haber, que es en ese caso un verbo auxiliar. El verbo to have es un verbo irregular. ¿Por qué es irregular? Porque su pasado no termina en ed, es distinto. Entonces, como tener es un verbo principal y como haber es un verbo auxiliar, pero es el mismo verbo que es haber y es el mismo verbo que significa tener, así que no son dos pasados y demás. Para los tiempos compuestos se utiliza como auxiliar el verbo haber, tiempo en el cual el verbo principal está en participio pasado, es decir, el que termina en ado, ido, edo. Como se detalló antes, el past participle o participio pasado de los verbos regulares en inglés, regulares termina en ed, ed o d. A eso usted lo recuerda y lo está estudiando y lo continuará estudiando. Los verbos también tienen la forma gramatical del present participle, que en español se conoce como gerundio o participio presente. Es la forma que termina en ando, endo, básicamente. Oyendo. Miremos cómo se conjuga entonces el verbo to have. Aquí es en el sentido de tener o haber, no tiene diferencia. I have, you have, no es have, no, ni es have, es have. Es una especie de F. I have, you have, y la A no es I have, no, I have, es una AE. I have, you have, he, she, it has. Tercera persona, we have, you have, they have. ¿Qué significan yo tengo, yo he, tú tienes, tú has, él, ella, él tiene, él, ella, ha? Nosotros tenemos, nosotros hemos, ustedes tienen, ustedes han, ellos tienen, ellos han, sea el verbo tener, sea el verbo haber. Miremos el verbo tener ahora y no el verbo haber. Aquí como verbo tener es principal. I have, you have, etc. They have es yo tengo, tú tienes, él, ella, él tiene, nosotros tenemos. Cuando el verbo
ellos tienen. Cuando el verbo to have se usa con el significado de tener o poseer algo o ser dueño de algo, el auxiliar do o did, si es pasado, se usa en las preguntas y las frases negativas del presente y pasado simple. Permítame volverle a leer. Cuando el verbo to have se usa con el significado de tener o poseer algo o ser dueño de algo, el auxiliar do o did se usa en las preguntas y las frases negativas del presente y pasado simples. Ejemplos. Do or did you have a book? Se puede también decir have or had you a book? ¿Tienes o tuviste un libro? I do or did not have any book. También es aceptable I have or I had no book. No tengo o tuve ningún libro. Al comienzo le propongo que no utilice la forma sin do o sin did, prefiera la forma do y did, y luego cuando ya tenga mayor conocimiento, pues podrá obviar y no utilizar el do y did con el verbo to have, significando lo que veíamos antes. Aquí el verbo to have es el auxiliar haber, el verbo auxiliar haber. Aquí, ¿cómo se escribe? I have más el past participle del verbo principal. I have, you have, past participle en cada caso, y significa yo he estado, yo he vendido, yo he comprado, yo he estudiado, yo he ido. Fíjense que es la forma de he, has, ha, hemos, han. Antes era tengo, tienes, etcétera, etcétera. El verbo tener. Aquí es el verbo haber, que es un auxiliar. El verbo auxiliar to have va seguido del participio pasado del verbo principal para formar el presente, el futuro o el pasado perfecto. Se llama perfecto porque el verbo principal termina en participio pasado, ado, en la forma ado, ido, etcétera, edo. Entonces, yo he estudiado, ellos han escrito, nosotros hemos regresado, ellos habían terminado. Esa es la forma de el presente, el futuro o el pasado perfecto. El negativo del tiempo compuesto solo lleva not y ningún otro auxiliar, dado que to have es el auxiliar. Recuerden, este es un verbo auxiliar para los tiempos compuestos, presente, futuro o pasado perfecto. Recuerden, perfecto significa que el verbo está en participio pasado y termina en su forma ado, ido. Aquí tenemos ejemplos. I have opened it. You have opened it. He, she, it has opened it. We have opened it. You have opened it. They have opened. Fíjese que no es opened, no es opened, es opened it. Yo la he abierto, tú la has abierto, él, ella la ha abierto, nosotros la hemos abierto, ustedes la han abierto, ellos la han abierto. Como les decía, en el presente perfect, como un auxiliar en el estado negativo, fíjense que no lleva do, no lleva did, no lleva nada, sino not. I have not opened it. Yo no la he abierto. You have not opened it. He, she, it has not opened it. We have not opened it. You have not opened it. They have not opened it. Yo no la he abierto, tú no la has abierto, ella no la ha abierto, etc. Ellos no la han abierto. O no las han, o como dice it, debe ser uno solo. Si fuese plural, no puedo decir ellos no las han abierto, porque no debería ser entonces they have not opened it, sino they have not opened them. Está it, entonces una sola. Vamos a mirarlo ahora en forma interrogativa y negativa también puede ser.
en paréntesis está la forma negativa. Have I opened it? Or have I not opened it? Have you not opened it? Or have you opened it? Entonces es, ¿la has abierto o no? Perdón, la he abierto o no la he abierto. ¿No la he abierto yo? En general ese yo no se requiere en español, lo puse allí como relleno. ¿Tú no la has abierto? O simplemente no la has abierto. Él, ella no la ha abierto. No la ha abierto. Repito, el sujeto, el pronombre no se requiere en español. No la hemos abierto. No la han abierto ustedes. No la han abierto ellos. Have they not opened it? Have they opened it? Miremos ahora el pasado del verbo haber. El pasado del verbo haber es had. Si está negativo, como aparece en paréntesis en el primer caso, entonces así como aparece. Si significase tener, no era had not, sino sería I did not have. Creo que ya usted lo va entendiendo de esa manera. Pero en este caso, como es el verbo haber, no es el verbo tener, I had or I had not. You had or you had not. He, she, it had or he, she, it had not. We had not or we had. You had or you had not. They had or they had not. Que esa parte past perfect, affirmative o negative, en español se dice copretérito perfecto afirmativo. Wow, es una palabra complicada tal vez, no importa. Usted sabe que, ok, es esa forma, ok. Yo no había, o yo había, tú habías o tú no habías, él, ella, o él no había, o él, ella había, nosotros habíamos o nosotros no habíamos, dependiendo si está el negativo o no. Ustedes no habían, ustedes habían, ellos no habían o ellos habían, dependiendo de si tenemos el not o no. Seguimos con el verbo haber. Es un verbo que se utiliza bastante frecuente en inglés y que quiero mirarlo con ustedes de todas las maneras como se puede utilizar. Aquí es el past perfect as an auxiliary in interrogative form. Had I not opened it? Had you not opened it? Or, en forma positiva, olvide el not y sería had I opened it? ¿Yo la había abierto? Had you opened it? Had they opened it? Opened it? ¿Ellos la habían abierto? Y si es negativo, por supuesto, fíjese la ubicación de el negativo después del pronombre personal. Memorice eso. No es had not you opened it. No, señor, eso es broken English. El sparkling English es el auxiliar, el pronombre y la negación. Bien hablado, que eso es lo que quiero decir con sparkling English. El inglés chapurreado probablemente puedan decir had not I opened it, pero eso es feo, eso es horrible, eso es muy mal hablado. Seguimos con el verbo haber, con un verbo auxiliar, pero ahora es en forma declarativa, pero negativo. I had not returned it. Si está el not, como lo ven, está en paréntesis, porque también puede ser afirmativo. I had returned it. Yo la había devuelto. O I had not returned it. Yo no la había devuelto. You had returned it. Tú la habías devuelto. You had not returned it. Tú no la habías devuelto. He, she, it had not returned it. Él, ella no la había devuelto. O he, she, it had returned it. Él, ella la había devuelto. We had not returned it. Nosotros no la habíamos devuelto. O we had returned it. Nosotros la habíamos devuelto. Ahora,
aquí pudiéramos decir, ¿y cómo decimos si yo quiero decir nosotros sí la habíamos devuelto? Le dejo esa inquietud, yo se la responderé más adelante, pero por ahora trate usted, yo sí la había devuelto. Recuerden que si fuese no sino en presente simple o pasado simple, hubiéramos podido decir I did return it. Yo sí la devolví. I did return it. Porque se acuerdan el enfatizador do o did, que significa sí acentuada, insistiendo en que sí, señor, yo lo hice. Yo lo hice. Pero aquí en esta forma verbal, ¿cómo lo decimos? Si yo quiero decir, ustedes sí la habían devuelto. Realmente les acorto, no es con un auxiliar, no es con un auxiliar. No hay forma de hacerlo con un auxiliar. Y finalmente, you had not or you had returned it. Ellos la habían devuelto o ellos no la habían. Bueno, terminamos en el día de hoy con este ejercicio. Más que un ejercicio, vamos a mirar el verbo to have seguido de el verbo to have seguido de to significa tener que. Aquí es un verbo principal y en este caso el verbo debe, si está en presente negativo, interrogativo, si está en pasado, está en futuro o pretérito perfecto, en ese caso con él se deben emplear los auxiliares do para presente, did para pasado, will para futuro y have como auxiliar. O sea, serían dos have uno detrás del otro. Pero el primero sería el auxiliar y el principal, que va seguido de to, sería el verbo tener. ¿Tener qué? Ejemplos. They have to work hard to make a living. Tienen que trabajar duro para ganarse la vida. They have to work hard to make a living. Si es interrogativo, entonces diríamos, do they have to work hard to make a living? ¿Tienen que trabajar duro para ganarse la vida? Si fuese en el pasado, diríamos, did they have to work hard to make a living? ¿Tuvieron o tenían que trabajar duro para ganarse la vida? Si fuese en el futuro, entonces será, will they have to work hard to make a living? ¿Tendrán que trabajar duro para ganarse la vida? Y si fuese en un tiempo compuesto, un tiempo perfecto, aquí en el presente perfecto, they have had to work hard. ¿Cuál es el verbo realmente? El primero es el auxiliar y el segundo es el pasado, el participio pasado del verbo tener que, del verbo had to. Entonces el primero es un auxiliar y el siguiente, como pueden ver en cada uno de los casos, los auxiliares están resaltados y están subrayados. Do, did, will y have. No es had el auxiliar es el primero. They have had to work hard to make a living. Han tenido, el verbo principal es tenido que trabajar duro para ganarse la vida. They have had to work hard to make a living. Han tenido que trabajar duro para ganarse la vida. Bueno, terminamos esta sesión de hoy. Les quedan un par de tareas y recuerden, mínimo 3 horas por semana. Hágalo con empeño, hágalo con dedicación y cosechará conocimientos, cosechará dominio del idioma. Y recuerde, es un propósito mío el ayudarlo a que usted hable un sparkling English. You are a well-spoken person. Usted es una persona que habla bien, no un inglés como se dice en español, broken English, un inglés chapurreado, un inglés mal hablado. No, ese no, es un inglés, un sparkling English, un inglés excelente. Así que no deje de estudiar, lo animo a que estudie, lo animo a, como le sugerí antes, que baje el material que va anexo a este video, bájelo y le recomiendo que lo pase de PowerPoint a Word, porque así el archivo será más pequeño, menos pesado
y les recomiendo que imprima esas hojas y estudie sobre las hojas, porque no todo el tiempo va a estar con el video encendido, no es necesario. Así que, see you next time, and looking forward to see you soon. Lo que les he dicho es, los veré la próxima y esperando ansiosamente volverlos a ver. Looking forward to seeing you again. To seeing you again. Esperando volverlos a ver. The sooner the better. Mientras más pronto mejor. Gracias. Gracias por estar con nosotros y no olvide de invitar a todas aquellas personas que usted crea o cree que le puede servir este material. Es gratuito, está disponible y por qué no ayudar a otros y por qué no servir a otros así como yo lo hago con usted. Así que adelante, mi invitación, and I'll see you next time. Bye bye now.